Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Laica del Faro en Manabí, de la Facultad de Ciencias de la Educación, carrera Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Mi nombre es Narcisa Ambrosio Cedeño y en esta ocasión les voy a hacer un análisis sobre la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo. Juan Rulfo es un escritor mexicano que le bastó un cuento llamado El llano en llamas y su única novela, Pedro Páramo, para que fuese reconocido como uno de los grandes historiadores de la novela hispanoamericana del siglo XX. Su obra es tan breve como intensa y esto le mereció un lugar en el llamado boom de la literatura hispanoamericana de los años 60. Esta obra fue originalmente publicada en 1955. La historia transcurre a través, durante y después de la Revolución Mexicana en un periodo de 1910 y 1928. Esta revolución se dio por la dictadura de Porfirio Díaz, o también llamada el Porfiriato, que esto desencadenó que se evidenciara la desigualdad social que había en ese momento en el país, especialmente hacia los campesinos. En la historia de Pedro Páramo se describe fielmente este proceso, pues se hace hincapié en las diferencias sociales entre campesinos y terratenientes. Comala es una representación del pueblo natal de Juan Rulfo, pues él en una ocasión mencionó que él visitó estos lugares e incluso vivió en estos sitios que eran muy desolados. Esta obra se enmarca en el realismo mágico, que como ya sabemos es una tendencia literaria que presenta lo paranormal como algo cotidiano, lo cual tiende a abandonar, por lo tanto, los criterios racionales. El autor Cristian Fuentes, de 1980, le realizó una crítica a esta obra que decía que Pedro Páramo es la primera novela de Juan Rulfo. Como novela, al menos, ha sido clasificada, aunque en realidad es un largo relato. Un largo y armonioso relato. Rulfo, sin dejar de ser el mismo de los cuentos de los relatos breves, del llano en llamas, es ahora otro en Pedro Páramo. El asunto de esta obra, Mexicanos desde muy adentro, desde lo más profundo del ser, se centra en el dominio del idioma. Esto caracterizó desde el principio a Juan Rulfo. Lo que hay en Rulfo es un poderoso aliento poético. Sabe arrancar a sus personajes, siempre muy mexicanos, escondidos matices y escondidos acentos. Los ve desde muy adentro y por verlos así encuentra en ellos notas de emoción y belleza. Sería muy importante saber por qué se llama Pedro Páramo. Pedro significa piedra y páramo significa un terreno sin cultivar, un terreno frío y desolado. Esto es una representación de lo último que quedó de Comala. También en esta obra tenemos un tipo de narrador que es omnisciente, pero en algún momento de la obra también está narrada por Juan Preciado, Pedro Páramo y Susana San Juan, es decir, que esta obra es una novela polifónica. En la obra hay dos temas muy importantes. Primero está la muerte, pues es el tema central de esta obra, ya que todos sus habitantes están muertos. También está el amor, que está representado a través de Pedro Páramo, que ama desesperadamente a Susana San Juan, pero esta, aunque ellos se casan, nunca le corresponde ese amor, porque hasta el último de sus días se va amando a su primer esposo. La obra tiene un lenguaje muy pesimista, pues describe la soledad del ser humano y la pérdida de esa ilusión. También un fondo de esperanza, porque los habitantes de Comala quedan penando tras la muerte, buscan el perdón y el descanso eterno. También en esta obra hace una alusión simbólica a los pecados capitales como la soberbia, la avaricia, la lujuria y la envidia para describir el comportamiento social marcado por las diferencias sociales. Esta obra no tiene en sí una estructura delineal, pues no está por capítulos, simplemente se caracteriza por la presencia de varias historias entrelazadas y todas ellas están marcadas por Pedro Páramo. Está enmarcada en el género literario de la novela, en este caso la novela revolucionaria, y también pertenece a la literatura contemporánea. Esta es catalogada como una de las obras precursoras del boom latinoamericano. Entre sus personajes tenemos a Pedro Páramo, que es el personaje central de la obra, es odiado por todo el pueblo. Él era un hombre bueno hasta que mataron a su padre, heredó el rancho y entonces se vuelve una persona muy déspota. Está Juan Preciado, que es el protagonista de esta obra, que es quien se dirige a Comala a buscar a su padre. Dolores Preciado, que es la madre de Juan, Susana San Juan, que es la segunda esposa de Pedro. También tenemos al padre Rentería, que este es un personaje clave también en la obra, porque representa los motivos cruciales de esta novela, la religión y la superstición. Él tiene mucha influencia en el pueblo, pero también representa la corrupción de la iglesia.
Y Abundio Martínez, que también es un personaje muy clave en esta historia, pues es quien guía a Juan Preciado hacia Comala y es quien mata a su padre Pedro Páramo. Hay otros personajes secundarios como Dolores, no, perdón, como Dorotea, que es quien muere y es enterrada con Juan Preciado y ella le cuenta la historia de Pedro Páramo. Eduviges, que es la mujer que le da posada a Juan Preciado en su casa y le cuenta la historia de todo lo que vivió, todo lo que se vivió ahí. En el contenido de la obra tenemos que Dolores Preciado en su lecho de muerte le hace prometer a su hijo Juan que visitará Comala para encontrar a su padre. Al principio Juan no piensa hacer caso a esta petición, pero luego empieza a tener visiones donde ve a su padre y a Comala, entonces decide ir a buscarlo. Aquí conoce a Abundio y se entera que este también es hijo de Pedro, pero no es reconocido. Abundio lo lleva a él a ver a Eduviges, esta es quien lo recibe, le cuenta toda la historia de cómo sucedieron las cosas en Comala hasta que murió Pedro, y finalmente él va conociendo a más personas y luego se da cuenta que todos están muertos. En algún momento de la historia tiene contacto con personas vivas porque entra a una hacienda, pero estas personas creen que es un ladrón, entonces lo echan y él, al no poder asimilar todas estas cosas que vive con tantos muertos, muere de pánico. Entonces ya cuando está en la tumba con Dorotea es cuando finalmente él se entera de cómo sucedieron las cosas y lo mala persona que fue su padre. Esta obra claramente refleja la injusticia y la corrupción de ese tiempo hacia los habitantes de Comala. Es precisamente así como lo quiso plasmar Rulfo en su obra, lo quiso representar como él lo vivió en esa revolución mexicana, todas estas injusticias. Actualmente las cosas no han cambiado mucho, pues aún podemos ver que los gobernantes del país se aprovechan del pueblo y se enriquecen con los recursos que deberían ser destinados al bienestar de su país. De igual manera el pueblo reacciona de una forma muy lenta y por esto no ha habido un cambio significativo. Me parece que esta obra es muy confusa por la estructura que tiene, que no sigue un orden cronológico, pero también es muy interesante. Considero que amerita una lectura muy minuciosa para poder entender realmente su contenido. Muchas gracias.